Hey, ¿qué tal, campeones? El día de hoy vamos a preparar una rica milhoja. Para ello vamos a necesitar la yema, 2 yemas, una pizca de sal, una cucharada de mantequilla sin sal, 400 mililitros de leche o 3 tazas de leche, una masa hojaldrada. Vamos a necesitar 3 cucharadas de maicena o fécula de maíz, también se conoce así, unos 130 gramos de azúcar blanca o media taza. Vamos a necesitar un poco de arequipe, dulce de leche. Entonces vamos a ver cómo se hace esto. El primer paso para preparar estas milhojas será entonces preparar nuestra crema pastelera. Consiste entonces en verter los 400 mililitros de leche en nuestra olla y llevarla a fuego bajo. El segundo paso es mezclar todos los ingredientes secos, es decir, la media taza de azúcar, la pizca de sal y las 3 cucharadas de maicena. Las mezclamos muy bien y nos las llevamos para verterlas en nuestra leche ya tibia. Vamos virtiendo poco a poco nuestra mezcla. La idea del azúcar es que esta crema nos quede con un toque dulce, la sal es como para resaltar un poco el sabor y la maicena es para que esto espese. Cuando esto empiece a espesar, vamos a añadir las 2 yemas de huevo. Entonces esta es la consistencia donde vamos a empezar a añadir las 2 yemas de huevo. Hay varias formas de separar entonces la yema de la clara. Una es con las cáscaras. Pasar las yemas entre las cáscaras y haciendo que la clara quede abajo. Una vez haya quedado toda la clara en la parte de la coquita, echamos la yema en el otro recipiente. Estas claras las pueden reservar para hacer un rico ponche batido o para hacer huevo, cualquier cosa, lo que más les guste. Una tortilla puede ser, perfecto. Entonces me voy con mis 2 yemas y las voy a depositar aquí en la crema que llevamos. Vamos a dejarla durante 2 minutos a fuego bajo. Pasados los 2 minutos, vertemos nuestra cucharada de mantequilla. Revuelvan constantemente porque si no se les pega eso y se les quema. Esta es la consistencia perfecta. Si quieren le pueden añadir un poquito de esencia de vainilla o un poquito de ralladura de limón. Y aquí está nuestro primer paso, nuestra crema pastelera. La dejamos enfriar y vamos a hacer entonces nuestra masa de hojaldre. Ponemos a precalentar nuestro horno a 200 grados Celsius o 400 grados Fahrenheit durante 5 minutos antes de hacer nuestra masa de hojaldre. Vamos a poner entonces nuestra masa de hojaldre ya extendida. Vamos a hacer estos cortes. Y esta parte, cada tira, la vamos a partir en 3 franjas. Traten de que sean iguales. Entonces, una franja, 2 franjas y 3 franjas. Esta va a ir en la base, en la mitad y en la parte superior. Y a la parte superior al final le vamos a echar el arequipe. Ya lo que falta es esperar a que esto se fríe un poco. Ya nuestra crema pastelera está lista. Eso quedó hecho una natilla, eso quedó más bien espeso. Así que no se preocupen, queda de esta forma. Dejemos que esta parte se fríe un poco para después empezar a añadir la crema pastelera y el arequipe. Lo que sigue ahora es juntar las bases de los hojaldres y empezar a echar capas de nuestra crema pastelera, como si se tratara de una lasaña. La cantidad de crema que le quieran echar está bien, pues aquí no hay como restricciones en cuanto a centímetros, cantidades. Listo, una vez está esto, empezamos a poner las siguientes capas. Y nuevamente le agregamos otra capa de crema pastelera. Vamos con las últimas capas. Y ahora vamos a agregarle el último toque, el arequipe. Listo, campeones, ahora lo que sigue es guardar estos 10-15 minutos
en el refrigerador para que se endurezca y ahora sí acompañarlo con un rico vaso de leche. Entonces vamos a guardar. Ahora sí se viene lo sabroso. Llegó entonces la hora de la verdad. Si son refinados se lo comen con cuchara, pero yo le voy a dar un gran mordisco. Demasiado rico, los invito a que hagan estas deliciosas recetas. Si se animan, tómenle foto, me la mandan por Instagram, la suben en el Facebook. No olviden entonces en comentar qué les gustaría ver en próximas recetas. Y nos vemos entonces en un próximo video.